Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué son razones trigonométricas? Primero que nada, la trigonometría se basa en los triángulos rectángulos, ¿no? Sí. Entonces, un triángulo rectángulo es aquel que tiene una esquinita, digámoslo así, que tiene dos lados que se unen formando ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, hay miles de combinaciones posibles. Es decir, mucha gente piensa que los triángulos rectángulos necesariamente los dos lados que se unen para formar el de 90 grados tienen que ser iguales y no. Se ¿no? tiene que formar el ángulo de 90. Sí. Forma el ángulo de 90 simplemente. Ellos reciben un nombre, se llaman catetos, ¿no? Uno de ellos es el opuesto, el otro es el adyacente, depende de dónde lo esté mirando, por ejemplo. Y la hipotenusa, sí señor, esta es la hipotenusa. Ahora, si usted está, por ejemplo, relacionando el vértice, este sería el ángulo de referencia. El ángulo de referencia se suele utilizar una letra griega, ¿no? Sí, alfa, beta. Alfa, beta, teta, llamémoslo alfa, por ejemplo. Entonces, con respecto a alfa, el cateto adyacente es el que junto con la hipotenusa forman el ángulo precisamente. O sea, este se forma gracias a la unión de hipotenusa y cateto adyacente. El opuesto es el que queda al frente. Mirándolo así. Si lo miráramos desde acá, entonces cambiaría. Este sería el adyacente, este sería el lado. Por eso es que llamamos ángulo de referencia. La hipotenusa siempre es el lado más largo. ¿Listo? Entonces, las relaciones trigonométricas se refieren a 6 razones, de las cuales 3 son las más importantes y que aparecen en las calculadoras, ¿no? Sí. Que son el seno, Coseno, el coseno la tangente. y la tangente, correcto. Y hablamos del ángulo de referencia. Bueno, entonces, ¿qué sabemos nosotros? Las fórmulas son así. Bien. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, el adyacente sobre hipotenusa y opuesto sobre el cateto adyacente. Me parece bien que se la sepa. Sí. Perfecto. Listo. Y ahora vienen las otras que son inversas, es decir, que son en este caso no es, de tangente es cotangente, pero de seno el inverso es cosecante. Sí. La cosecante, que yo le escribo así, CSC, otros le escriben como cosecante de alfa, es lo revés de esto, es decir, hipotenusa arriba, cateto opuesto abajo, es el inverso del seno. Aquí del coseno el inverso es la secante, es el recíproco, también lo llaman así, donde H está arriba y cateto adyacente abajo. Aquí es la cotangente, donde también invierte la posición de estas dos, adyacente arriba y opuesto abajo. Esa es la fórmula. Entonces, simplemente es que usted sepa relacionar en cualquier situación esto y determinar entonces esa cuestión. Ahora, hay muchos ejercicios donde le pueden dar, pero básicamente recuerde que esto representa un valor angular, que esto a veces se despeja. Bueno, vamos a ver entonces ahora sí los ejercicios prácticos que sean. Dice así: determine las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal si su lado terminal se encuentra ubicado en el punto de coordenadas 3, menos 4. Entonces, listo. Sí, dibuja el plano, sí. Dibujamos el plano cartesiano. ¿Por qué ves que me has dicho que primero, digamos, no sé si el segundo, que es cuando primero se hace la operación y después el plano? O... Primero se hace la operación y después el plano. Sí, o uno puede hacer el plano siempre de primeras. Pues yo siempre haría el plano de primeras. ¿Por qué? Porque me gusta tener la referencia gráfica. La referencia gráfica me ayuda más. Me ayuda a imaginar las cosas. Pienso yo que es mejor. Entonces, mire, en este caso yo voy a tomar, por ejemplo, cada 4 cuadritos como 1, una unidad cada 3 cuadros, aquí 2, 3, 4, aquí los positivos, aquí los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, positivos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y si necesito más pues alargamos más, no hay problema. Y eso también depende de los cuadrantes, ¿sí? Sí señor, efectivamente, los cuadrantes son muy importantes porque nos dicen los signos de las relaciones, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces ubiquemos el punto. Dice 3, el punto 3 en X y menos 4 en Y. Menos 4 en Y, entonces aquí está menos 1, menos 2,
menos 3 y menos 4. Aquí. Entonces usted ve acá, voy a cambiar el color para ubicar entonces esto. Entonces en este caso, menos 3 con menos 4 viene a dar aquí. Este viene a ser el punto. Ahí está el punto. Entonces, el lado terminal, ¿cómo se hace? Uniendo una línea que va del origen hasta el punto en cuestión. O sea, haciendo esto. ¿Listo? Sí. Ahí se forma. ¿Cómo se forma el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo se forma de la siguiente manera. Entonces cambiamos este color y le voy a poner una más gruesa aquí. A ver, el lado terminal viene a ser la hipotenusa. Los catetos se seleccionan de tal manera que uno sea la componente en X, ¿sí? En este caso sería esta. 3. ¿Ya? ¿Y el otro? Menos 4. Hermano, y ahí acaba usted de conformar el triángulo rectángulo. ¿Sí? Donde su ángulo de referencia va a ser el que forma la hipotenusa y el eje X. Algunos prefieren dibujarlo acá, pero yo siempre tomo este. ¿Sí? Interior, sí. Es el ángulo interior, pero obviamente uno cuando se dice el lado terminal o el ángulo terminal es el que se mide desde acá hasta acá. ¿Cierto? Sí. Listo, entonces ahora sí. Veamos. Y entonces, ¿qué ángulo es este? No sé, pero le voy a dar un nombre. Lo voy a llamar beta, por llamarlo de alguna manera. Pero le cambio el color, que es que se me cruza con ese. Este. Llamémoslo. Deme una letra. Alfa. Alfa, listo. Que sea alfa. Entonces este es el ángulo alfa. Entonces, en ese orden de ideas, note que esto vendría a ser, ¿qué longitud? 3. Y esto vendría a ser Menos 4. menos 4. Entonces podemos hallar la longitud de la hipotenusa gracias al teorema de Pitágoras. O sea, podemos hallar lo que es h. Hipotenusa. Entonces hallamos la hipotenusa. Listo, mi hermano. La hipotenusa se halla con el teorema de Pitágoras que dice que venga, le cambiamos el color. Eso. R al cuadrado es igual a efectivamente la coordenada en X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. Donde R al cuadrado es, ¿quién es X? Es 3. 3 al cuadrado. Más, ¿quién es Y? Menos 4 al cuadrado. Cuando yo elevo al cuadrado un número negativo, da positivo. Entonces 3 por 3. 9. 16. Y 16. ¿Cuánto da? Eso da 25. Y ahora para quitar este cuadrado, La raíz. sacamos la raíz. Sí, igual a 5. Tomamos el valor positivo de la raíz, esa sería 5. ¿Listo? Ya tenemos entonces, ya conocemos pues Hipotenusa. la hipotenusa. Entonces conocemos este que vale menos 4 y conocemos este que vale 5. Siempre R tiene que ser positiva, la hipotenusa siempre es positiva. Listo, y a partir de ahí ya puede hallar las relaciones trigonométricas porque usted ya conoce las fórmulas. ¿Sí? Recuerde, si este es el ángulo de referencia, entonces el seno será opuesto sobre hipotenusa. Coseno será adyacente sobre hipotenusa. Tangente será opuesto sobre adyacente. Entonces simplemente reemplazar valores, ¿cierto? No es más. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar y hacemos eso. A ver, el seno de alfa, según la fórmula, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto para este triángulo? El 4, el menos 4. Menos 4 Sobre 5. sobre 5. O sea, menos 4 menos 4 quintos. ¿Listo? Y entonces eso le da un valor. Puede dejarlo así o puede sacar el resultado. Menos 4 dividido en 5 da. Da menos 1. Menos 1. Menos 4 dividido en 5. Sí. Menos 0,8 es. Y ahí saco el Puede sacar el ángulo. seno, sí.
Puede sacar el ángulo. Sí, señor. Pero también puede sacarlo por coseno, puede sacarlo por tangente, porque cualquiera de esas relaciones trigonométricas, no, le da usted el ángulo. Entonces, por ejemplo, ángulo va a ser igual a seno a la menos 1 de menos 0.8. Menos 53,13 grados. ¿Qué es un ángulo negativo? Un ángulo negativo es un ángulo que se mide en sentido horario a partir del semieje positivo X, es decir, cuando se mide en este sentido. O sea, se mide negativo, da así. Ahora, hay un problema con la calculadora y las relaciones trigonométricas. Resulta que la calculadora tiene unas limitantes, no siempre nos da el valor que estamos buscando. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, el seno es negativo tanto en el tercero como en el cuarto cuadrante. Sí. La calculadora siempre va a dar la respuesta en el cuarto cuadrante. Pero si usted lo hace con el coseno, entonces el coseno da negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Pero él siempre le va a dar el resultado del segundo cuadrante. La tangente es negativa en el cuarto y en el segundo cuadrante, pero ella siempre le va a dar la respuesta aquí. Aunque eso está acá, entonces ahí es donde uno le toca es ser un poquito más astuto y tratar de ver qué es lo que pasa, porque se puede llevar a engaño. Por eso es importante primero hacer la gráfica para saber qué está pasando. Sí. ¿Dónde se ubica dónde debe ubicar realmente el ángulo y qué valor debe tomar? Porque puede ocurrir un error y resulta que el lado terminal está acá, pero cuando usted aplica la fórmula de seno a la menos 1, le va a dar un valor de que está es aquí. Sí. Entonces, ¿usted cómo soluciona eso? ¿Cierto? Ahí es donde uno dice, hijo de pucha, ¿y uno cómo juega ahí o qué? Claro, porque el valor lo está dando en el cuarto cuadrante y tiene que darle en el tercero. Sí. Y ahí es donde está lo bueno. Mi hermano, le voy a tratar de ayudar con eso. A ver. Listo. Bueno, las otras fórmulas son fáciles, ¿no? Entonces el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Lo que sería aquí el adyacente es 3 sobre 5, igual a 0,6, ahí le da. Si usted hace esto, le va a dar un valor positivo, ¿yo? Y entonces el ángulo le va a dar es positivo, va a hablar es que el ángulo estés aquí, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted tiene que ver que si el ángulo le da ahí, cuando usted hace la proyección, en realidad ese ángulo que usted mide acá es lo que mide, pero en este sentido. Pero le toca ser como malicioso, como casposo, como es que no se me ocurre cómo decirle. ¿Sí ve? Entonces, ¿qué significa? Si usted está en el cuarto cuadrante, muchas veces, a veces tiene usted que hacer lo siguiente. Entonces, miremos qué situaciones se pueden dar. A ver, puede ser que usted tenga que pasar de un cuadrante a otro. Por ejemplo, usted tiene un ángulo que está proyectado acá, pero el resultado le da proyectado para otro lado, es decir, la calculadora le arroja un ángulo que está en el segundo cuadrante, dependiendo, ¿no? Porque depende qué función está dando. Y generalmente la calculadora le puede decir a usted, el ángulo es este, la calculadora siempre le va a arrojar entre estas dos opciones, va a tomar esta. Pero resulta que el ángulo realmente el que le está dando, para poder usted sacar este, que es el que quiere y necesita, este es el ángulo que le da, pero este es el ángulo verdadero. Entonces, ¿usted qué hace? Para obtener el ángulo verdadero, simplemente a 180, o sea, este ángulo verdadero, sí, este ángulo verdadero, a 180 réstele el valor alfa. Pero recuerda que este alfa ya es negativo, o sea que en realidad, ¿sí? Suma el negativo. ¿Para qué? Para obtener este ángulo de verdad. Es que usted, sí, pero es que usted tiene que ser muy alerta en ese caso, ¿yo? Porque es que eso de los ángulos puede ser engañoso. Sí, claro. Entonces eso está... Ah, mire, vamos con el ejercicio 2. Que es el del cuarto cuadrante. Sí. Entonces el ejercicio 2 dice, yo le voy a dejar esta grabación, hermano, se la subo y luego le paso el enlace para que la repase yo. Vale, sí, señor. Entonces entonces el segundo ejercicio dice, si se sabe que el coseno de un ángulo, entonces el coseno
de un ángulo es 3/5. Y que está ubicado en el cuarto cuadrante, es decir, está en el cuarto cuadrante. Entonces, amigo mío, recuerde, el coseno, ¿qué es según la fórmula? El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pues entonces dibujemos esa situación. Entonces, tomamos un plano cartesiano. Un plano cartesiano aquí. Vamos a darle más espacio al cuarto cuadrante porque es donde está, ¿no? Listo. Entonces vamos a tomar un colorcito azul y vamos a dibujar entonces nuestro ángulo. Mire lo que dice. Yo sé que la proyección, entonces vamos aquí, esto es 1, 2, 3, 4, 5, aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Y entonces, cateto adyacente 3, aquí. El cateto adyacente siempre es la componente en X, o sea, y es positivo, o sea, es coherente con esto, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, hasta aquí tenemos nuestro 3. Y la hipotenusa, para que esté en el cuarto cuadrante, tiene que valer 5, es decir, tiene que proyectarse como por aquí. Me tocaría, yo tendría que tener una regla para medir si realmente vale 5, pero voy a proyectarlo acá, ¿ok? Pero es y esto valdría... le da uno en centímetros, sí. Sí, puede ser centímetros, puede ser metros, puede ser kilómetros. Milímetros también. Puede ser en milímetros, puede ser en cuadritos. Depende del cuadro. ¿Cierto? Es la referencia que usted tome. Entonces, en este caso, ¿qué tengo yo? Una hipotenusa que vale 5 y que la proyección, o sea, esto, ahí está. Ahí lo completé, ¿sí? Ese está en el cuarto cuadrante, lo que quiere decir entonces que la componente en Y debe ser negativa, ¿verdad? Sí. Hállelo por Pitágoras, entonces halle la componente, sabiendo que es negativa, debe asignarle el valor negativo. Entonces ahí procedemos nosotros. Recuerde que dice la fórmula de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto que no se conoce al cuadrado. ¿Quién es este? 5. Entonces, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí, dígame cuánto es 5 al cuadrado. 25. ¿Y 3 al cuadrado? 9. ¿Qué hacemos con este 9? Lo pasamos a restar con 25. Ajá, 25 menos 9 es igual. ¿Y cuánto da 25 menos 9? Da 10 y 16. 17. Y sacamos raíz. Raíz de 16, 4. O sea que Y es 4. Pero podemos tomar el negativo, ¿por qué? Porque para que estemos en el cuarto cuadrante y para que sea es porque este tiene que ser negativo. Este tiene que ser menos 4. Entonces así me dé positivo, le doy el negativo para claro, que quede en el por eso cuadrante. Es mejor dibujarlo antes. Sí. Porque usted le halle la lógica. Dice, bueno, yo sé que en el cuarto cuadrante la componente en X es positiva, pero la de Y debe ser negativa. Porque la hipotenusa siempre es positiva, siempre. Por ejemplo, en el tercer cuadrante, tanto X como Y son negativos. Pero la tangente le da positiva. ¿Sí? Entonces usted sabe por eso. Listo, entonces ¿qué le preguntan? Que hallar las otras razones. Hallar las otras razones trigonométricas faltantes y realizar la respectiva gráfica. Fácil. Y usted tiene seno de beta. ¿Quién es beta? Depende. Beta puede ser, si es el ángulo terminal, es el que parte de aquí y va hasta acá. Pero yo por facilidad puedo hallar este, al que voy a llamar alfa, por ejemplo. Si yo lo hallo con seno, voy a hallar este valor y seguramente me va a dar negativo. Entonces, seno de beta, pero note que no me están preguntando el ángulo, simplemente las otras razones trigonométricas. Entonces, ¿qué es el seno? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y que cuando yo reemplazo aquí, el cateto opuesto es menos 4 y la hipotenusa es 5. Mucha gente le gusta dejar esto en forma fraccionaria, no hay ningún problema. También es menos 0.8.
El coseno ya me lo dieron, ¿cierto? Porque es el que me dieron inicialmente. 3/5. El coseno efectivamente daba 3/5, es el adyacente que es positivo sobre la hipotenusa que es positiva. La tangente, ¿qué es? A ver. Ese es opuesto sobre adyacente. Opuesto sobre adyacente. Es decir, ¿cuánto? -4/3. -4/3. Y ahora los otros son los inversos, es decir, lo contrario o el recíproco de seno es la cosecante, que simplemente es dele la vuelta. O sea, 5/4. Pero mantenga el signo. -5/4. ¿Cuál sería la secante? 5/3. Sería 5/3, muy bien. ¿Y cuál sería la cotangente? -3/4. ¿Y ya qué? Y ya quedaron las 6 razones trigonométricas, no es más. No, sí, de vez en cuando no interpreto bien y me pongo a buscarle los ángulos a cada una. No, ahí lo que está pidiendo son las razones trigonométricas, no le está pidiendo ángulo. Porque resulta que hay un problema, cuando usted pide ángulo, usted tiene que especificar cuál. Usted le puede decir, el ángulo medido en sentido negativo, el ángulo en el intervalo entre 0 y -180, o entre 0 y 360. ¿Cuál? ¿Sí? Sí. Porque ahí se puede dar alfa como un ángulo negativo o se puede dar como positivo. Y las dos respuestas estarían correctas, entonces por eso muchas veces la gente no pregunta el ángulo, porque hay más de una respuesta posible. Sí, varían los resultados. O sea, no es una función unívoca. Bueno, ¿listo? Listo, sí, señor. ¿Qué más viene? A ver, recuerda que todo esto va a quedar grabado, se lo voy a pasar en un enlace para que lo estudie después. Sigue las soluciones en las siguientes aplicaciones de razones trigonométricas, el desarrollo de los triángulos rectángulos. Bueno, entonces vean. Para usted resolver problemas, recuerde que siempre el enunciado le debe dar a usted la posibilidad de generar un triángulo rectángulo. Nosotros siempre vamos a tener, aunque tenemos 6 razones trigonométricas para la solución de ejercicios, usted siempre cuenta con 3. El seno, vamos a llamar alfa al ángulo, ¿no? Seno, el coseno y la tangente. Ese es el que más nos interesa. Y por supuesto está el teorema de Pitágoras, que eventualmente también lo utilizaremos. Recuerden que este es coche, cache y copa. Esa es la forma de aprendérselo rápido. Pero yo creo que usted ya se lo sabe, ¿no? Sí. Listo. Y tiene el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo problema le debe generar la posibilidad de dibujar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, para poder resolver un ejercicio, usted debe tener al menos dos datos. Y uno de esos datos debe ser un lado. Un lado o la hipotenusa. Sí. O sea, no, cualquiera, puede ser 2 lados, puede ser los 2 catetos, la hipotenusa y un cateto, puede ser el cateto y un ángulo, puede ser la hipotenusa y un ángulo. Lo importante es que al menos se conozca un lado. Pero tiene que haber 2 datos de los cuales siempre debe conocerse un lado. Si esa condición no se cumple, o sea, si usted conociera 2 ángulos, no puede hallar una solución única. Porque hay hijo de 1000 triángulos que tienen los mismos 2 ángulos. Eso se llama semejanza de triángulos. Encuentra usted infinitas soluciones y no es posible espejar. Por eso es que tiene que haber un lado. El lado restringe las soluciones posibles. Listo, entonces leamos el primer ejercicio. Dice, de un triángulo rectángulo sabemos que sus catetos miden 15 y 8 centímetros. Está perfectamente dado, creo que ahí no hay ningún problema, ¿no? Los 2 catetos los dan. Dibujamos los catetos, no nos dice cómo debe ir, simplemente dibujemos un triángulo rectángulo por facilidad, donde el lado más largo vale 15, el lado más corto vale 8. ¿Cierto? Sí. Dice, calcule todos sus elementos, lados, ángulos, perímetro y área. Entonces, tendríamos que hallar la hipotenusa que no lo conocemos, el ángulo que se forma aquí, el otro ángulo. Los elementos de un triángulo son los 3 lados y los 3 ángulos, aunque en realidad como es rectángulo ya se conoce uno. Ese ya se conoce. Nos faltaría por conocer la hipotenusa. Entonces, muy fácil se puede hallar. Por Pitágoras se puede hallar hipotenusa. Sí, señor. La hipotenusa al cuadrado es igual a... Cateto adyacente o opuesto. Sí, al cuadrado. Sí. Entonces vamos a escribir la fórmula por recordar. Y ahora sí reemplacemos. Entonces H no se puede reemplazar porque no la conocemos.
¿Quién es CO? Depende de cuál tome como ángulo de referencia, digamos que lo tome aquí. Entonces, con respecto a este, es 15, ¿cierto? No le pongo unidades porque a la larga esto me va a dar. Al final le pongo las unidades. ¿Cuánto me da entonces 15 al cuadrado? 225. 225. Más. 64. Entonces la suma de 225 más 64 da. Da 225, 6. 289. 289. 89, sí, 5 y 4, 9, 289. H sería la raíz de eso. Raíz de 289. Raíz de 289, que no tengo ni idea cuánto es. 17. ¿Exacta? Sí, señor. Ah, qué bueno. Es una tríada pitagórica. Una tríada pitagórica son los lados de un triángulo rectángulo donde todos son enteros. Es raro, las tríadas pitagóricas suelen ser raras. ¿Y cómo es una distancia? Está en esa unidad siempre. O sea, yo perdono que uno se coma las unidades en el procedimiento, pero no en el resultado. En el resultado me tienen que dar unidades. ¿Sí? Sí, eso me pasa en física también. No coloco Sí. la unidad abajo y automáticamente Oiga, ya el ejercicio no yo como docente digo, no importa, mire, no trabaje con la unidad, lo importante es que cuando llegue al resultado la unidad sea la correcta, porque es que un número sin unidad no significa nada. Sí, no se sabe qué No es. se sabe qué es. Listo, 17 centímetros, entonces ya tenemos, La ya hipotenusa. Conocemos la hipotenusa. Y sus lados. O sea, ya conocemos los tres lados. Me falta conocer los ángulos. No se conoce el ángulo alfa. Y llamemos a este beta, por ejemplo. Bueno, ¿cómo puedo hallarla? Entonces, fácil. Ya puedo usar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas utilizan los ángulos. Por ejemplo, si quiero hallar Pero alfa, si allá es fácil, ¿no? Porque se halla solo un ángulo y... se puede hallar el otro, ¿sí? Y ya con el otro ya se halla. Con el otro, sabiendo que en un triángulo rectángulo los dos ángulos agudos, que son estos dos, siempre suman 90 grados. Y eso es porque los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180. Como ya tenemos 90, entre estos dos deben sumar 90 para que completen los 180. Por eso es que por descontado en un triángulo rectángulo se sabe que estos dos deben ser complementarios, o sea, que sumados deben dar 90 grados. Sabemos que la tangente es el cateto opuesto sobre la adyacente. Si yo reemplazo el valor tangente alfa, como no conozco alfa todavía, reemplazo cateto opuesto, que es 15 sobre 8. Bueno, aquí centímetro sobre centímetro se va, por lo que no es necesario escribirlo. Puede cancelar. Se cancela, sí. ¿Y eso nos da cuánto? Nos da 1,8. 15 y en 8 da 1,8. Para hallar entonces el ángulo, entonces aplico la función inversa a la tangente, que es arco tangente o tangente a la menos 1 de 1,8. Cuando usted está haciendo solución de triángulos, ahí sí trabajamos con ángulos positivos, lados positivos, ¿no? Cuando trabajamos en el plano cartesiano, sí tiene sentido hablar de negativos positivos porque las coordenadas pueden ser positivas o negativas. Pero en triángulos y en cosas, aplicaciones reales, no solemos dar valores negativos a los ángulos, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, ¿cuánto me da alfa? 60,9. Listo. Entonces, me falta por hallar el otro ángulo. Entonces ya tengo este ángulo que vale 60,9. Recuerde que sabemos que este y este son complementarios, es decir, sumados deben dar 180 grados. Entre todos, ¿no? 90 grados. O sea, 90. Sí. Da 90 grados porque aquí ya hay 90, entonces yo sé que estos dos también entre ellos deben dar 90 para que con esto 90 de 180, que es lo que pasa con triángulos de cualquier tipo. Entonces, beta va a ser igual a 90 menos 60. Bueno, por si no sabe, viene de acá, mire. La suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo da 90 grados. Entonces, si usted despeja, entonces aquí sería 60,9 grados más el ángulo que le hace falta debe sumar 180 grados. 90, estamos 90 hablando de las... grados. Recuerde, ¿por qué 90? Porque estamos hablando de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo que deben sumar 90 porque los otros 90 ya se conocen, ya están definidos.
y entre esos todos ahí sí dan 100. Claro, usted puede decir todos dan 180, pero en realidad es alargar el procedimiento más de lo debido. Entonces, ¿qué hace? Para despejar beta, 90 menos 60,1. ¿y cuánto me da eso? 29,1. 29,1 grados. Listo, entonces ya tengo los tres ángulos y los tres lados. Conozco los tres lados y conozco los tres ángulos, entre ellos el de 90 grados, que ese se conoce por ser triángulo rectángulo desde el principio. Listo. Hasta ahí, ¿claro? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, mi hermano. Perímetro y área. Ah, faltaba calcular perímetro y área. Bueno, esto ya es geometría, ¿no? Entonces ya tenemos los elementos del triángulo, todos sus lados y todos sus ángulos. Ahora, es un triángulo perímetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro no es otra cosa sino la suma de las longitudes de los lados. Entonces, el perímetro de un triángulo, de una figura cualquiera, se halla sumando las longitudes de los lados. Vamos a llamar entonces en general al perímetro P, que va a ser igual a sumar 17. Entonces, hipotenusa más cateto opuesto más cateto adyacente. Reemplace valores. Hipotenusa 17 más 15 más 8. Y todo esto va a dar en centímetros, ¿no? Recuerda que el resultado debe tener unidades. 17 más 15 más 8. 40. Exactamente. 40 centímetros. Ahí está. Suman 40 centímetros. Entonces ya sabemos entonces el perímetro. El área, ¿cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Exactamente. El área está definida como la base por altura dividido en 2. Y esto es fácil. ¿Quién sería la base? 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Quién sería la altura? 15 centímetros. 15 centímetros por sobre 2. 15 centímetros. Y todo eso dividido en 2. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? 8 por 15 dividido en 2. 60. Y vamos a ver cómo quedan las unidades. Centímetro por centímetro. Se cancela. No se cancela. Se mantiene. Porque estamos hablando de un área. 60 centímetros cuadrados. Fácil, ¿cierto? Sí, sí. Esto no tiene ningún inconveniente. Sí. Bueno. ¿Qué viene ahora? Para que llegue exactamente a la parte superior. Bueno, voy a leer el enunciado para que quede en la grabación. Dice así. Para que llegue exactamente a la parte superior de la pared, ¿qué ángulo debe formar con la horizontal una escalera de 5.4 metros de largo recostada sobre un muro de 4.5 metros de alto? Repito, para que llegue exactamente a la parte superior de la pared, ¿qué ángulo debe formar con la horizontal una escalera de 5.4 metros de largo recostada sobre un muro de 4.5 metros de alto? Entonces, el enunciado nos debe dar la posibilidad de dibujar un triángulo rectángulo. O sea, la geometría del problema da a entender eso. Bueno, un muro. Voy a dibujar el muro solamente las partes esenciales, ¿no? Entonces, digamos que este es un muro que estoy viéndolo de refilón, pues. Estoy viendo el borde del muro. Este sería el piso, ¿verdad? Y la escalera está recostada. O sea, dibujemos aquí la escalerita, pues. Supongamos que ahí está la escalerita. ¿Cierto? Ahí está. Es obvio dónde se forma el triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, el triángulo rectángulo se forma aquí. Es la geometría del problema la que me lleva a eso. A partir de lo que me dice el enunciado, entonces dice, una escalera de 5.4 metros de largo, es decir, la escalera tiene 5,4. O sea, sería la hipotenusa, la escalera vendría a ser la hipotenusa. Y el muro debería ser el cateto adyacente. Bueno, depende qué ángulo esté mirando, ¿cierto? El ángulo. Vale 4.5 metros la altura del muro, ¿verdad? Sí. Ahora dice, hallar la distancia horizontal sobre la que debe estar respecto a la pared, algo así. ¿Qué ángulo debe formar con la horizontal una escalera? O sea, el ángulo con la horizontal. Esta es la horizontal, esta es la horizontal, entonces estamos hablando de
Entonces se convierte en adyacente. Exacto, entonces en este caso tenemos que hallar este ángulo teniendo, mire lo que tengo dos datos, tengo la hipotenusa y me preguntan el ángulo. Entonces, mijo, cuando usted tiene eso, recuerde, simplemente acuérdese que siempre va a partir usted del teorema de Pitágoras y de las razones trigonométricas básicas. No necesita la de secante, cosecante o tangente, porque pues en realidad con que usted tenga estas tres, con esas ya puede resolver cualquier problema. Disculpe un momentico que llegó mi esposa y mi hijo, entonces ya. Listo, tranquilo, descontamos eso. Entonces aquí. Bien, ahí. Se me olvidó, hombre. Bueno, lo que queríamos es, venga, repito aquí en la grabación. Listo. Esto era el cuento, se trataba de un ejercicio donde una persona desde el piso ve una cometa con un ángulo de elevación de 76.5 grados. La cometa de la parte de arriba. Esta persona está ubicado a 200 metros del punto que está perpendicularmente debajo de dicha cometa, o sea aquí, estos son los 200 metros. Hay otra cometa debajo, ¿sí? También a los mismos 200, exactamente debajo de la primera cometa, también a 200 metros del punto que está perpendicular al suelo. Nos dan el ángulo, entonces nos piden hallar la distancia entre las dos cometas, es decir, D. El triángulo de arriba, ¿cierto? Tengo yo el ángulo que se forma con respecto al piso, que se llama ángulo de elevación, y puedo hallar el cateto opuesto. Utilicé entonces la tangente y el procedimiento que estoy mostrando acá, ¿cierto? Listo. Luego, el triángulo más pequeño, que se toma con respecto a la cometa que está debajo, utilizo también la tangente porque me relaciona los mismos datos. He aquí el procedimiento para hallarlo, ¿cierto? La distancia que yo hallo aquí se halla restando esta longitud, este cateto del triángulo más grande, menos el cateto opuesto del triángulo más pequeño. Y esa diferencia es la distancia que separa las dos cometas. Bueno, lástima porque se me olvidó activar la grabación, pero bueno, espero que con esa explicación lo pueda repasar, ¿no? Ok, listo. ¿Qué otro sigue? Sigue el tercero. El cuarto, perdón. Dice: desde un punto A se observa un edificio cuya parte más alta forma con el suelo un ángulo de 30 grados. Si avanzamos 30 metros hacia el edificio hasta un punto B, el ángulo pasa a ser de 45 grados. Calcula la altura del edificio. Listo, bueno, voy a tratar de dibujarlo. Entonces, supongo que usted está en el piso. Este es el piso. Listo. Este es el edificio. No necesita ser un edificio realmente bueno, ¿no? Sino simplemente parecerlo. Listo, supongo que este es el edificio. Listo. Entonces digamos que este está aquí un poquito más lejos. Listo. Entonces dice, desde un punto en el suelo se ve la parte más alta del edificio con un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados. O sea, de aquí, digamos, de acá hasta acá el ángulo de elevación es 30 grados, ¿no? Entonces cambiemos color e engrosemos esto. Y aquí sé que esto me va a dar 30 grados. Me dice que la persona camina hacia el edificio, ¿no? O sea, ¿cuánto avanza? 30 metros. 30 metros. Listo, entonces digamos que acá. Vamos a ver más o menos para que me caiga exactamente los 45. Entonces ahora sí. Camina hasta acá. O sea, se desplazó de acá hasta acá una distancia de 30 metros. 30 metros. ¿Y el ángulo con que ve ahora es de cuánto? ¿El 45. Ángulo de elevación? 45 grados. Entonces la pregunta es, con ese detalle, ¿cuál es la altura del edificio? Se está preguntando esta altura. Esta distancia la vamos a llamar Y. Bueno, resulta que ahí yo no tengo exactamente un triángulo rectángulo, ¿no? Esto se podría resolver
si, pues con teorema de seno de coseno, pero no es eso lo que está ahí, ¿no? Sino utilizando esto. Bueno, esto se va a complicar un poquito, pero tampoco es cosa del otro mundo. Voy a llamar a la distancia que hay de acá hasta acá, es decir, hasta donde quedó la persona, X. Eso que es 30 más X. Exactamente. No creo que me hace tipo de función. Sí, o sea, toca resolverlo con ecuaciones. Con una ecuación, si esto va a plantearse una ecuación. Entonces, mire, mi hermano, observe. Si usted relaciona esto que está aquí, este triángulo exterior, voy a dibujarlo con un color diferente, por ejemplo, con rojo, ¿no? Entonces, tengo un triángulo exterior, este triangulito de acá hasta acá. Este es el triángulo más grande, ¿no? El triángulo exterior. Y ese es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Sí, sí. Del cual yo qué puedo decir, bueno, la tangente de 30 grados, tangente de 30, es igual al cateto opuesto, pero para ese triángulo el cateto opuesto es y, ¿verdad? Sobre el adyacente, que es la suma de x más 30. No le pongo unidades, pero recuerde que cuando hable de distancias vamos a hablar de metros, ¿no? Cuando hable de razones trigonométricas no tienen unidades. Los ángulos no se dan en metros, se dan en grados. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Simplemente acordarse. Listo. ¿Cuánto da la tangente de 30? 0,57. 0,57 aproximadamente. Y sobre x más 30. X más 30. Listo. A ver, yo puedo aquí arreglar esto de una mejor forma. Por ejemplo, pasar esto a multiplicar. Entonces queda 0,57 que se multiplica por x más 30 igual a y. 0,57 por x me da 0,57x más 0,57 por 30 17,1 17,1 igual a y. Tengo entonces la primera ecuación. Entonces voy a utilizar otro color, voy a destacar esto. Esto va a ser una ecuación. Esta va a ser la ecuación 1. Va a ser la ecuación 1. Esa es la ecuación 1. Listo. Vamos ahora con el otro triángulo. Entonces cambiemos color. Azulito. El otro triángulo se forma aquí. El otro triángulo se forma acá. Que está dentro del otro. Listo. Entonces, también lo puedo plantear con tangente porque relaciona las mismas variables. Tangente de este ángulo es el opuesto sobre el adyacente. Entonces vamos a trabajar eso. Entonces decimos que la tangente de 45 es igual a opuesto sobre adyacente, donde tangente de 45 es 1. 1 es igual a y sobre x, eso me lo puso muy fácil. Porque este x pasa a multiplicar, entonces x se convierte en x, no, x es igual a y. Y eso es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque obvio sí, obvio sí. Listo, hermano. Entonces aquí, esto es 2, la ecuación 2. ¿Y por qué es fácil? Porque ya tengo dos ecuaciones que tienen la misma incógnita. Además, puedo reemplazar una variable en términos de la otra, usar algo que se llama sustitución. Como x es igual a y, entonces de la ecuación 2, sale que x es igual a y, puedo sustituir en la ecuación 1 el valor de x por y. Es decir, sustituyendo, entonces me queda, ahora sí, 0,57 y, porque según la ecuación 2, x es igual a y, más 17.1,1 es igual a y. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es pasar los y a un lado. Entonces este y, por ejemplo, este de aquí, páselo a restar al otro lado. Quedaría 17.1 igual a y. Menos 0,57y.
Y como son términos semejantes, se puede restar 1 menos 0.57. Entonces 17.1 igual a el coeficiente que hay aquí, aunque no se escribe es 1, ¿no? Entonces a este 1 se le resta 0.57 y ¿cuánto da? 0,43. 0,43 y. Para despejar y, entonces este 0,43 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces sería 17,1 dividido entre 0,43 y eso es igual a y. Es decir, ¿cuánto da y? 39,7. 39,7. ¿En qué unidades debo darlo por ser una respuesta? Como se trate de una distancia en metros, correcto, que es la unidad que se está trabajando aquí para distancia. Y esa sería la respuesta. 39,7. Sí, señor. Entonces, esta es la respuesta, compañero. La altura del edificio. Esa es la altura del edificio. Hemos respondido entonces a la inquietud. Bien. A mí de vez en cuando me lo ponen es como más complejo porque no despejamos una tangente de una vez, sino multiplicamos ahí, después utilizar el factor común y es un ejercicio más extenso. Bueno, es que hay varias formas de resolver. Los ejercicios se pueden resolver de muchas maneras. Hay varios métodos y todos conducen a la misma respuesta. Lo importante es que la respuesta sea igual. Es que esto es cuestión de práctica, ¿no? O sea, ya uno ya con cierta práctica ya ve cuál es la mejor forma de gastar menos tiempo. Y aún así, no hay garantías. Puede que por otra forma hubiera sido más fácil. Pero bueno, esa fue la que utilicé, es la que me gustó. Y esa me dio la altura del edificio. ¿Listo? Bueno, compañero. Listo, entonces hagamos el último ejercicio. Con ese le compenso el rato que me gasté abriendo la puerta. ¿Listo? Teniendo en cuenta la ley del seno y o la ley del coseno, solucionen los siguientes ejercicios y problemas. Ah, ya. Bueno, hablemos de ley de seno y de coseno. ¿Listo? Bueno, son dos fórmulas. Aquí trabajamos cuando se trata de triángulos no rectángulos. Triángulos que no son rectángulos. Un triángulo que no es rectángulo, en forma general, en todos los problemas que usted le den, el triángulo, si no es un triángulo rectángulo, bueno, que aquí podría decir que estos triángulos no importan. Quitemos esto, así, por ejemplo así. Listo, ese triángulo no es rectángulo. Entonces, usted simplemente bautice los ángulos como A, B y C arbitrariamente con letra mayúscula. O sea, a los ángulos vamos a llamarlos con letra mayúscula aquí, A, B y C. Una vez hecho eso, entonces, a cada lado opuesto al ángulo, nómbrelo con letra minúscula. Por ejemplo, si este es el ángulo A, este lado, sí, la minúscula. A minúscula. Como este C, este será C minúscula y B minúscula. ¿Listo? Eso es lo único. Entonces, la ley de seno y de coseno son dos fórmulas distintas y se utilizan dependiendo de qué datos tiene. La ley de seno viene expresada así. Mire. La ley de seno se puede utilizar dependiendo de qué datos tenga. Entonces, la ley de seno se utiliza si en la geometría del problema usted tiene. Entonces, si utiliza ley de seno, ley de coseno, perdón, vamos a empezar primero. Utilice ley de coseno si de los tres datos que tiene, porque para poder resolver un triángulo no rectángulo usted necesita tres datos. Y de esos tres datos, al menos uno debe ser un lado. Al menos. Si usted solo conoce ángulos, no puede resolver. Entonces, la ley del coseno se utiliza cuando de esos tres datos se conocen dos lados y un ángulo. Dos lados y el ángulo que forman. Dos lados y el ángulo que forman. Esa es la primera situación en la cual usted puede utilizar, por ejemplo, si conozco B, A y sé que es el ángulo que forman, puedo hallar el lado opuesto. Si conozco A, C y el ángulo que forman, puedo hallar el ángulo opuesto. Si conozco B, C y el ángulo que forman, puedo hallar siempre. O sea, estas tres fórmulas se podrían utilizar así. Por ejemplo,
coseno de este. O sea, estas son las tres variantes que hay. Y este, si conoce A, si conoce B, ahí está. Entonces, plantéelo como quiera. La idea siempre es la misma, es el lado opuesto al ángulo es igual o al cuadrado, ¿no? A la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos 2 veces los lados por el coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. Creo que lo expresé más o menos bien, ¿cierto? ¿Cuándo más puedo utilizar ley de coseno? Usted puede utilizar ley de coseno si de los tres datos, si esos tres datos son los tres lados, si conoce los tres lados. Entonces usted puede hallar cualquiera de los ángulos, ¿cierto? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, usted puede hallarlo utilizando coseno. Primero hallando el coseno y luego utilizando la función inversa coseno a la menos 1 bar coseno. Entonces, por ejemplo, puedo hallar el coseno de A partir del conocimiento de B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado sobre 2 veces BC. O puedo hallar el coseno de B, bueno, no es beta, es B mayúscula, es la costumbre. Entonces, conociendo A cuadrado, C cuadrado, menos el lado opuesto, sobre el doble de los otros dos lados. O puedo hallar, si conoce A, si conoce B, si que este y este se relacionan, ¿sí? ¿Cómo se relacionan? ¿Detecta el patrón? Sí. Ese es el patrón. 2 veces A, B. Listo. Y con los tres lados, usted puede hallar cualquiera de los tres ángulos. Entonces, ahí tenemos las dos situaciones donde se utiliza ley del coseno. Bueno, ahí están las fórmulas de ley del coseno, ¿cierto? Ahora hablemos de... Voy a dibujar otra vez el triangulito, porque ese aquí ya se me pierde de la pantalla, ¿no? Entonces, dibujemos esto aquí, dibujemos esto acá. Listo, sé que este triángulo no es rectángulo. Bauticemos A, B y C. Y evidentemente esto sería C, esto sería B y esto sería A. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuándo se utiliza ley de senos? O ley de seno, simplemente teorema del seno. Muy bien, entonces se utiliza cuando usted conoce dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos. Entonces, recuerda, siempre es teniendo tres datos. Entonces, si se conoce dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Es decir, si usted conoce, por ejemplo, C y A y el ángulo opuesto a C o el ángulo opuesto a A, ¿qué puede hallar? Puede hallar ese. Entonces, mire, ¿en qué consiste esto? Si usted tiene, por ejemplo, esto, si usted conoce este y uno de sus ángulos opuestos, puede hallar el otro ángulo opuesto. Entonces, por ejemplo, usted dice seno de A sobre A, o seno de B, se suele escribir así, o, ¿cierto? Sí, es decir, en realidad aquí se escribe para abreviarlo, pero usted puede coger la combinación de esto aquí, o esto, o el primero y el último, depende de quién conozca. Entonces aquí, por ejemplo, mi recomendación es que siempre utilice el que esté aquí, que el que está aquí sea el ángulo desconocido opuesto al otro lado. Si por ejemplo yo conozco estos dos lados, conozco C y conozco B, y supongo que conoce este, entonces puede hallar el opuesto al otro, o sea, C mayúsculo. Entonces te pone aquí seno de C sobre C igual a seno de B sobre B, y de ahí despega. Sí, básicamente esa es la cuestión.
Listo. ¿Cuándo más se puede utilizar? Entonces, se parece al otro. Dice, si se conocen dos ángulos, es como el inverso a este, ¿no? En lugar de los lados, los ángulos. Y el lado opuesto a uno de ellos. Tenía problemas. Él lo utilizaba con ley del coseno. No, dése cuenta que son muy específico en qué caso se utiliza. Usted tiene que verificar. Usted siempre empieza con 3 datos. Sí. Y recuerde, de esos 3 datos al menos uno es un lado. Porque si solo tiene 3 ángulos usted no puede resolver nada. Entonces, la fórmula que utilice entonces se invierte así. Entonces, A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de C. Entonces aquí ponemos las rayitas, A sobre seno de A, y donde ojalá usted ponga siempre el lado que quiere hallar. Recuerde, se conocen dos ángulos. Por ejemplo, si usted conoce A y conoce B mayúscula, estos dos, y conoce, por ejemplo, este, entonces usted puede hallar el otro lado opuesto, que es el opuesto a este. Toca ver qué situación es. Listo. Y finalmente se presenta la situación, que es una situación que no se resuelve ni con seno ni con coseno. Se resuelve con que la suma interna de los ángulos da 180. Entonces, ¿cuál es el otro truco que usted tiene cuando no puede resolver? O sea, el caso que no resuelve ninguno de los dos de una, es que la suma de los ángulos internos siempre da 180. Es decir, la otra cosa que puedo utilizar es que A más B más C siempre da 180 grados. Esta se utiliza cuando conoce dos ángulos y el lado adyacente. Ahí no, sí, pero es negativa, ¿no? Que se resta del A y del C. Se resta. Sí, claro, es decir, usted conoce estos dos, tiene que hallar el tercero, el que no conozca, ¿no? Estos dos pasarían a restar. Lado adyacente. ¿Qué es el lado adyacente? A ver. Cuando usted conoce los ángulos, por ejemplo, A y B, el lado adyacente es C. No es opuesto a ninguno de los dos, es adyacente. Por ejemplo, si conoce C y B, el adyacente es A. Si conoce A y C, el adyacente es B. ¿Qué es lo único que puede hacer? Hallar el ángulo faltante. Y una vez tiene el ángulo faltante, ya puede utilizar cualquiera de los teoremas para hallar lo que le hace falta. Es decir, siempre el primer paso es que con los 3 datos que usted tiene, alguna de estas tiene que usar. ¿Listo? Entonces, repásese esto, hermano. Trate de aprendérselo bien. ¿Y usted viene mañana? Sí. Entonces, viene mañana y mañana entonces también de 7. Ay, hijo de pucha, pero espere un momentico. Mañana a las 7 viene otra persona. Ahora que me acuerdo. ¿Puede venir de 6 a 7? Sí. ¿O yo hice venir alguien de 6 a 7? Es que es el problema. Como me llaman por teléfono, sí. Entonces los números, yo obviamente no puedo identificar a una persona por un número que nunca he visto a la persona.